el resplandor de Cristo. Bien, creo que tenemos la necesidad, mi hermano, o deberíamos de tener la necesidad de que la luz de Cristo siempre resplandezca sobre nosotros. Obviamente creemos en el Evangelio y Cristo viene a nuestro corazón, y en ese momento el resplandor de Cristo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo toma control sobre nuestra vida. Sin embargo, creo que no se trata solamente de ese primer encuentro que tenemos con el Evangelio, sino que necesitamos como creyentes que Cristo se siga revelando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Tiene que ser así siempre, porque de esta manera entendemos muchas verdades que antes se nos son ocultas, o que no hemos logrado aprender o a vivir en Cristo. Y cuando Cristo se nos está constantemente revelando, iluminando a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, podemos ir avanzando y creciendo. Ahora, también lo digo porque obviamente no siempre seguimos como comenzamos. Es decir, cuando recién nuestra vida fue restaurada y reconciliada con Cristo, empezamos con todo el avivamiento del corazón, con todo el ímpetu, con toda la pasión, con toda la entrega, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, nos empezamos a acostumbrar a vivir con cosas que Dios nunca quiso que estuvieran en nuestra vida, ni que permanecieran ahí en nosotros. Y en este sentido quiero que pensemos en Pablo, porque Pablo, si bien en estos primeros versículos que acabamos de leer, Pablo para este punto obviamente no era cristiano, no era creyente, pero quiero que tomemos en cuenta la vida de Pablo. Porque antes de llegar a Damasco, Pablo estaba, escúchame, completamente convencido de que estaba sirviendo a la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Pablo, si bien no era un creyente, pero era judío, conocía al Dios de Israel, o sea, le enseñó sobre el Dios de Israel, y este hombre de verdad creía que estaba trabajando para la voluntad de Dios al exterminar al cristianismo. Y Pablo tenía pasión, tenía conocimiento, tenía disciplina, tenía una misión, y estaba trabajando activamente por lo que él creía que estaba dentro de lo que Dios quería. Pero él no se daba cuenta que de hecho estaba trabajando en contra de la voluntad de Dios. No podía verlo en ese preciso momento, y vaya que había maldad en su corazón, porque como leímos, dice la Escritura que Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que de verdad tenía odio en su corazón y tenía coraje en su corazón contra los cristianos. Pablo estaba haciendo cosas terribles, definitivamente, pero lo más peligroso no era solamente lo que estaba haciendo, sino que lo más peligroso es que él estaba convencido de que estaba haciendo bien, de que lo que estaba haciendo estaba bien y que estaba haciéndolo para la obra de Dios. Y como dije, eso debería por lo menos mínimo ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos estar trabajando para Dios y al mismo tiempo tener áreas en nuestra vida que necesitan ser confrontadas por Dios. Vuelvo a repetir esto. Nosotros, como en el caso de Pablo, podemos estar trabajando en liturgias, en programas, predicando, cantando, sirviendo, asistiendo, involucrándonos en el ministerio, y aún así hay cosas en nuestra vida que necesitan sí o sí ser confrontadas y no han sido confrontadas. ¿Por qué? Porque tal vez decimos en nuestro corazón: bueno, lo que pasa en mi vida no es tan malo, de todos modos todos lo hacen, bueno, yo soy así, Dios conoce realmente mi corazón, que no pasa nada, bueno, hasta el día de hoy no ha pasado nada grave. Y empezamos a justificarnos una y otra vez, y por eso es necesario que el resplandor de Cristo vuelva sobre nuestra vida para que nos confronte nuestro corazón. Porque el corazón tiene una capacidad impresionante para justificarse, iglesia, y seguramente tú lo sabes. Dice la Biblia que, dice así específicamente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque el corazón se justifica, y tú lo sabes. Cada vez que has decidido faltar al tiempo de oración, que has decidido no orar la palabra de Dios en tu casa, cada vez que has decidido posponer el ayuno, extender tu mano al necesitado, el corazón se justifica al 100%. Y uno dice: ah, pues claro.
Pero todas esas áreas, iglesia, necesitan ser confrontadas por Cristo, porque el corazón está dañado. No podemos depender únicamente de nuestra propia percepción o de nuestra propia opinión. De hecho, la palabra nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No, mi hermano, no podemos hacer eso. Necesitamos ayuda espiritual de parte de Dios, porque podemos llegar al punto en que ya no vamos a ver lo que está mal en nosotros y vamos a empezar a vivir y acostumbrarnos con un estilo de fe tan superficial y con ciertas prácticas de pecado en nuestra vida. Es decir, tal vez resentimiento, tal vez orgullo, tal vez falta de perdón, tal vez ese apagamiento, no sé si se podrá decir así, de la vida espiritual, esa pérdida del fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, y nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera. Y exactamente por eso es necesario que el resplandor de Cristo venga sobre nosotros, para que seamos impactados y confrontando, porque podemos seguir funcionando dentro de la iglesia y aún así estar apagados. Su resplandor hace visible, mi hermano, lo que nosotros ya no somos capaces de reconocer ni de ver. Irónicamente, Pablo estaba ciego antes de quedar físicamente ciego, porque el resplandor que tuvo Pablo, ese encuentro con Cristo, lo dejó ciego. Pero Pablo ya estaba ciego desde antes. Tenía ojos, pero no podía ver su verdadera condición. Y fue necesario que Cristo apareciera delante de él para que pudiera descubrir la verdad de sí mismo, que jamás hubiera podido ver con sus propios ojos. Por eso leímos, versículo 3, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquella luz, mi hermano, no apareció en escena para que Pablo pudiera virar mejor el camino. No, iglesia, aquella luz vino sobre Pablo para que pudiera ver su condición y para que pudiera ver a Cristo. Y para que se diera cuenta de cuál era la dirección que él estaba tomando. Porque no se había dado cuenta que, a pesar de pensar que caminaba con Dios, de hecho, peleaba contra Dios. Y por eso es que necesitamos, iglesia, constantemente, como iglesia, que Cristo vuelva a iluminar nuestro interior, que el Espíritu Santo vuelva a resplandecer la verdad de Dios sobre nuestra conciencia, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras motivaciones, sobre nuestras acciones. Porque cuando la luz de Cristo resplandece sobre nosotros, mi hermano, no podemos volver a vivir en apariencias. Eso se acaba, eso se hace a un lado, porque, mi hermano, todos aquí aparentamos lo que queramos, pero solo Dios sabe lo que hay en el profundo del corazón. Solo Dios sabe lo que hay de la puerta de tu casa para adentro. Y tal vez alguien se ha acostumbrado a eso y dice, tal vez no hay cambio, no hay solución, yo creo que hay que seguirle así. Pero el Señor necesita por eso confrontarnos, y es necesario que nosotros anhelemos ese resplandor de Cristo sobre nuestra vida. El problema es que el resplandor de Cristo sobre nuestra vida requiere confrontación y no queremos ser confrontados. Porque eso significaría que hay que cambiar cuestiones de nosotros. Significaría que hay que cambiar modos de nosotros, pensamientos, actitudes, dejar pecado, dejar falta de disciplina, falta de entrega, falta de voluntad. Y no queremos eso. El problema es que si no somos confrontados por Cristo para ser procesados y madurados, nunca vamos a poder cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida particularmente. Dios no nos llamó a venir a calentar una banca dentro de una iglesia. Dios te llamó a ser luz y para ser sal en esta tierra. Y tú necesitas ser confrontado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para que sea quitado de ti lo que no sirve y puesto lo que Él anhela para que sirvas para su gloria. Así que necesitamos que su verdad vuelva a penetrar hasta lo profundo del corazón y nos muestre nuestra verdadera condición. De hecho, aquí va el desarrollo ya, pero de hecho, cada gran avivador, me llama la atención,
cada gran avivador que hubo en la historia, Dios le revelaba dos verdades fundamentales sobre su vida. Una era la condición de la persona y la otra era la revelación de su gracia. Es decir, Dios le mostraba a la persona cuál era déjame decir, ser bastante explícito en esta palabra, la pudrición de su condición espiritual frente a la gloria de Dios y la gracia de Dios. Y cuando el avivador se daba cuenta de su condición, él se despojaba, hacía el esfuerzo por despojarse de todo lo que no servía para aferrarse a Cristo con todas sus fuerzas, y eso en consecuencia provocaba una gloria más grande. Así que si lo que anhelamos y deseamos es ver la mano de Dios sobre nuestra vida, vamos a tener sí o sí que aceptar y anhelar la confrontación de Cristo sobre nuestra vida, y que su luz nos revele lo que tenga que revelarnos. Pero la pregunta es si lo necesitamos, claro, y aquí te van algunas razones. Número 1, revela lo que necesita ser restaurado. Versículo 3 al 4 dice, lo leímos: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como dije al principio, Pablo estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero el resplandor de Cristo se le reveló, y le reveló la realidad que su dirección era completamente diferente a la que él tenía en su mente. Porque la luz de Cristo hizo visible aquello que Pablo no podía reconocer por sí mismo. Y eso es lo primero que hace Cristo cuando resplandece sobre nosotros. Nos permite ver verdaderamente nuestra condición. El Espíritu Santo ilumina nuestro corazón y podemos ver aquello que hemos aprendido a justificar en nuestra vida, y nos muestra lo que necesita ser tratado y curado en nuestra vida. Y tú y yo necesitamos que Dios revele eso sobre tu vida y sobre mi vida, porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Por eso es necesario que anhelemos y le pidamos a Dios que ilumine nuestro corazón, que nos muestre aquello que tal vez estamos normalizando. En muchas ocasiones hay quienes, aunque reconocen lo que está mal, ya no sienten una conciencia que lo persigue. Es decir, ya no hay culpa por el pecado. Ya se acostumbraron a eso. Es parte de su vida. Y aunque saben en lo profundo de ellos, saben por la palabra que está mal lo que hacen, que está mal como actúan, que está mal lo que desean, que está mal lo que ven, ya se justificaron hace mucho tiempo. ¿Y qué más da? De todos modos los pastores no saben, y la iglesia no sabe, mi padre no sabe, y nadie sabe, solo soy yo. Y Señor, tú sabes que está mal, yo sé que está mal, pero bueno, pues ¿qué le hago? Todo el mundo batalla. Y hemos aprendido a convivir con ello. Claro que cuando Dios nos confronta, no lo hace para condenarnos, sino que lo hace para restaurarnos. Pero ya no hay una conciencia que está taladrando ahí. Y es por eso que en ese punto es cuando necesitamos que la luz de Cristo vuelva a resplandecer sobre nosotros, para que nos revele y volvamos a tener esa carga de mantenernos cerca de la presencia de Dios en santidad. Porque pensemos por un momento, ¿realmente te duele el no venir a la congregación, alabar a Dios junto con tus hermanos? Si no vinieras hoy, ¿te sería una carga? ¿O al contrario, te resulta una carga venir? Porque eso revela mucho de lo que hay en el corazón. Y es en ese punto donde digo, necesitamos el resplandor de Cristo otra vez sobre nuestra vida, porque parece ser que el primer amor lo dejamos muy atrás en el pasado. Y necesitamos volver a ese primer amor. Y es necesario que Dios confronte nuestro corazón para que nos revele cuál es la dirección de nuestra vida, qué es lo que necesita ser restaurado.
porque ya hay quienes o se acostumbraron a ello o ya ni siquiera lo identifican, no se dan cuenta la dirección que están tomando, y a pesar de que son parte de la liturgia, a pesar de que están caminando dentro de la iglesia, no se han dado cuenta que están en contra de Dios y van caminando en contra de Dios. ¿Por qué? Si yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero sigues ocultando el pecado en casa. No tienes comunión con Dios. Aquí aparentamos todos comunión con Dios, pero ¿y en casa? La cristiandad no se trata de cuatro paredes, mi hermano. La fe se vive en todo el esplendor de la vida. Y hay cosas que necesitan ser restauradas en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de accionar. Por eso necesitamos esto. Segundo, nos vuelve a centrar en Cristo. Dice el versículo 5 y 6: ¿quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Y le dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El pasaje sigue hablando, versículo 6: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate nada más que la pregunta cambió radicalmente. Pablo no se pregunta, no es que la Biblia mencione que Pablo se preguntaba algo antes, pero podemos asumir que Pablo estaba decidido a lo que tenía que hacer. Él estaba decidido en que, a ver, tengo que ir detrás de los cristianos o de los del camino, tengo que perseguirlos, tengo que encarcelar. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Damasco, tengo que encontrarlos, tengo que encarcelarlos, y si es necesario los tengo que llevar hasta la misma muerte. Pero de repente, cuando vino el resplandor de Cristo sobre la vida de Pablo, todo cambió radicalmente. Y entonces pregunta: ¿quién eres? Y Jesucristo responde: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y en ese momento cambia su mente y su corazón y dice: ¿qué es lo que quieres que haga? Se centró otra vez en la voz de Cristo, se centró de nuevo en el verdadero Dios. Él no conocía a Cristo antes. En revelación lo conocía, porque los profetas lo habían profetizado, pero no lo conocía personalmente, y creía que Jesucristo había sido un falso maestro, y por eso perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo viene sobre su vida, él ahora se somete a Cristo. Y cuando el resplandor de Cristo viene sobre nosotros, inmediatamente provoca que nos centremos en Cristo realmente, y nos esforcemos en Él, y nos volvamos a entregar a Él. Y déjame decirte que esto es una parte fundamental si lo que queremos es ver la mano de Dios sobre nuestra vida, que nos centremos de nuevo en Cristo. Porque si lo que queremos es a Dios obrando en nuestra vida, ese Dios tiene que ser el todo de nuestra vida. Y en este tiempo, iglesia, donde muchos pensamientos se entremezclan, muchas filosofías se entremezclan, hay muchos cristianos que ya ni siquiera saben qué creer, porque miran un montón de predicadores en internet, en redes sociales, y cada quien enseña lo que se le pega a su regalada gana. Y ya no sabes ni a quién creerle, porque en lugar de venir y sentarte con tu pastor y platicar del tema, prefieres aprender del predicador que más te gusta en redes sociales. Y es un conflicto constante, es un pleito constante, y eso, lejos realmente de acercarnos a Cristo, nos aleja de Cristo. Pero cuando el resplandor de Cristo viene sobre nuestra vida, iglesia, lo que sucede es que volvemos a centrarnos en la vida espiritual, en nuestra relación con Jesucristo. Yo no sé cuáles sean los motivos por los cuales muchos de nosotros perdimos ese primer amor, esa devoción, esa entrega que teníamos al principio de nuestra fe, cuando recién empezamos. ¿Y qué fue lo que lo fue apagando? No sé qué ha sido o qué ha pasado, pero nada es justificable y definitivamente se puede recuperar. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a que la confrontación de Cristo, a que el resplandor de Cristo venga sobre nosotros, para volver a centrarnos en Jesucristo. Yo te puedo hablar de eso. Yo le he platicado eso en otras ocasiones por acá, porque en una de las crisis que tuve hace algunos meses ya atrás, fue exactamente lo que pasó.
Empecé a poner en tela de juicio el ministerio, empecé a poner en tela de juicio a Dios. Cuando estábamos en una crisis económica fuerte en casa, y empecé a querer yo a pelear otra vez con Dios, a decirle: Señor, pero yo quiero servirte, pero yo quiero darlo todo, pero no quiero estar batallando, no quiero estar sufriendo, no quiero estar padeciendo, no quiero carencias. Y empecé a pelear y a forcejear con Dios, y estuve peleando con Él ahí estacionado en un estacionamiento en un supermercado en Estados Unidos, desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Ahí estuve peleando con el Señor, hasta que el Espíritu de Dios confronta mi corazón y Él habla mi entendimiento. Y la primera pregunta que me hace es: ¿de quién crees que se trata esto? Porque la confrontación fue directa. Ahí me resplandeció Cristo, mientras yo forcejeaba con Él y decía: Señor, yo te quiero servir, pero no quiero sufrir. Yo quiero que me des antes de servirte. Yo quiero que me bendigas antes de yo poder decidir en servirte. Y el Señor me dice: pero es que yo ya te di. Sí, Señor, pero yo quiero muchas cosas materiales, y que acá, y que la casa, y que el carro, y esto. No, tú no has entendido. Yo ya te di. Pero Señor, ¿dónde está? Que estoy batallando. Pero ¿quién te dio salvación? ¿Quién te dio redención? ¿Quién te dio perdón? ¿Quién te dio la gracia? ¿Acaso no fui yo? ¿Acaso no morí yo en la cruz? ¿Acaso no pagué el precio por el pecado? ¿Acaso no hice yo todo esto por ti? Y ahora tú quieres apartarte nada más porque las cosas no funcionan como tú quisieras. Y ahí me golpeó el Señor fuerte. Me resplandeció, me confrontó y me dijo: esto no se trata de ti, Darío. Me entregué por ti, y aparte te llamé al ministerio por gracia. Te di un privilegio que pocos tienen, y ahora me quieres aventar todo por la borda, nada más porque las cosas no están jalando como tú quieres. Y ahí me volví a centrar y dije: Señor, perdóname. Perdóname, porque estaba pensando en mí, y solo en mí, y para mí, y lo mío, y lo que me puedes dar a mí. Pero yo no me di cuenta que tú fuiste el que te entregaste personalmente a mí hace 2000 años. Y cambia la perspectiva, iglesia. Pero necesitamos que Dios nos confronte. No debemos tenerle miedo a la confrontación, porque cuando Dios confronta, iglesia, lo hace para restaurar. Y restaurar no es volver a hacer más cosas para Dios en nuestro sentido, en nuestro lenguaje. Restaurar es volver a poner a Dios en el centro de todas las cosas. Porque puede haber mucho ministerio, mucho programa, mucha predicación, mucha música y muchas actividades, pero debemos volver a preguntarnos si sigue Cristo siendo el centro de nuestra vida. Si el Espíritu Santo no viene simplemente para aumentar nuestras actividades, porque no se trata de eso. La verdadera pregunta es si estamos teniendo una relación, una coinonía con el Espíritu Santo, una amistad, una relación profunda, entrega, apasionada por Él. Y necesitamos, si queremos volver a eso, si queremos ver esa gloria de Dios sobre nuestra vida, necesitamos que Cristo vuelva al centro. Y si queremos que Cristo vuelva al centro, necesitamos que Dios nos resplandezca. Y si queremos que Dios resplandezca, hay que ser confrontados y no sacarle. No debemos de sacarle, porque Él necesita hacer esto. Tercero, restaura nuestra visión. El versículo 17 y 18 dice: el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Recuerda que Pablo había perdido la vista cuando Cristo se le apareció en aquella luz deslumbrante, y necesitaba recuperar la vista Pablo. Pero hay una cuestión más profunda, porque Pablo necesitaba aprender a mirar las cosas diferentes y enfocar correctamente la vista hacia dónde se dirigía. Hacia dónde se dirigía. No solamente para nosotros, concretamente hablando de nosotros, no solamente muchas veces quitamos nuestra vista de Cristo, sino que en términos de la fe, la cosa se empieza a ver mucho más borrosa.
Porque a través de Cristo recibimos promesas que ya nos cuesta demasiado creer. Y las filtramos, todo filtramos demasiado, que no está mal filtrar, pero es demasiado a veces. Me refiero a que todo lo estamos cuestionando, todo lo estamos señalando. Y la vista parece muy borrosa y parece que tenemos más escamas en los ojos que se han acumulado durante los años, en lugar de simplemente creer las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y queremos ir de gloria en gloria, pero estamos todo el tiempo cuestionando a Dios. O en su defecto, todo el tiempo nos estamos autosaboteando, diciéndole al Señor: Señor, es que yo no soy digno, es que yo no me lo merezco, y es que yo soy un gusano y una basura, etcétera, etcétera. Y bueno, tal vez sí, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Porque si se tratara de tus obras, si se tratara de lo que tú haces o lo que dejas de hacer, y de eso dependiera la fidelidad del Padre, nadie estuviera aquí. Todos estuviéramos refundidos en el lago de fuego. Pero ¿cuál es la razón por la cual podemos recibir las promesas del Padre? Porque alguien ya pagó el precio, que fue Jesucristo, iglesia. Esa es la razón, y debes de volver a enfocarte de nuevo. Cristo hoy viene a quitar esas escamas, y que dejes de autosabotearte tú solo, y que dejes de decir: Señor, es que no lo mereces, se acabó el asunto. Pero Cristo sí lo merece, y a través de Él eres coheredero juntamente con Jesucristo, iglesia. Pero para que se caigan esas escamas, Cristo debe confrontarte. Cristo debe confrontarte. Y no le debes de tener miedo a la confrontación de Cristo. Es algo bueno. Es algo bueno, iglesia. Hay personas que dentro de la iglesia necesitan que Dios sane su manera de mirar. Porque todos miramos lo mismo, iglesia, pero la manera en la que miramos las cosas, esa es la diferencia. Todos miramos tal vez el mismo milagro, pero todos lo percibimos diferente, y todos hablamos de eso diferente. Y necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios, que es lo que revela la palabra de Dios. Y si está escrito, y si Dios prometió que por su llaga fuimos sanos, y si Él prometió que va a bendecir, si Él dio palabra de restauración, si Él dio palabra de salvación, si Él dijo que el que cree, que si creyere será salvo tú y tu casa, entonces ¿cuál es el problema con la falta de fe? Si Él ya lo dijo, vuelve a ajustar esa vista y dice: Señor, ayúdame. Mira, Señor, me está costando creer de verdad, ya sea porque yo siento que no lo merezco, o ya sea por cualquier otra razón, pero ayúdame, confróntame, resplandece sobre mi entendimiento, sobre mis convicciones, y vuelve a ayudarme a creer como es debido, Señor. Necesitamos que Dios resplandezca. A veces Dios no necesita cambiar lo que estamos mirando, simplemente cambiar la manera en la que la estamos mirando. Necesita cambiar nuestra manera de mirar las cosas. Y vaya que nos ha costado mucho cambiar eso. Somos la generación con más conocimiento. Yo hablaba con otro evangelista, otro amigo mío. Déjame decirte algo. Como evangelista, me decían algunos: pero el evangelista siempre va acompañado de las obras milagrosas. Yo dije: pues sí, ¿verdad? Pues fácil es decirlo. Una de mis fortalezas, creo yo, una de mis más grandes fortalezas, al mismo tiempo ha sido una de mis más grandes debilidades. Porque yo decía: ok, Señor, el ministerio de evangelista, hay que orar por los enfermos, hay que imponer manos, tú me has llamado a eso y hay que hacerlo. Soy una persona que analizo las cosas, y eso ha sido una fortaleza, porque me gusta analizar, me gusta ir a la palabra, profundizar, analizar, checar el contexto, todo esto. Poco me pueden meter los dedos a la boca y decirme: es que la Biblia dice esto. No, a ver, espérate. Pero eso también me ha jugado en contra, porque a la hora de creer por los milagros empiezo a cuestionar: ¿y cómo pasó? Y quiero saber, quiero entender, ¿me entiendes? Y a Dios tú no lo puedes meter en un tubo de ensayo y querer ajustarlo a tu manera y querer que te explique todo siempre. Hay cosas que simplemente uno cree en fe. Entonces, a la hora de orar por la gente, me costaba horrores, porque decía: Señor, ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y qué va a pasar?
Y luego a mí me van a criticar que porque aquí y allá y no sucedió nada. Y en una ocasión escuché de Reinhard Bonnke, este evangelista que trajo un avivamiento en África, que exactamente se cuestionaba algo parecido. Y le decía: Señor, ¿y si oro por los enfermos y no sanan? Así yo no voy a querer orar más por ellos. Y el Espíritu Santo le dice: ¿y si le predicas el evangelio y no se salvan? ¿Acaso vas a dejar de predicarles el evangelio? Y dijo Reagan: no, pues seguí orando, orando, orando. Si Dios sana, es asunto de Él. Si no lo sana, es asunto de Dios. Yo solamente hago mi trabajo. Entonces de ahí para acá tuve que quitarme ciertas cosas, dejar de querer razonar todo. Dije: Señor, voy a creer, voy a creer. Y he estado practicando mucho más el orar con fe por los enfermos y orar con autoridad, porque incluso cuando me atrevía pocas veces antes, por dentro estaba dudando todo el tiempo. Y a veces oraba rápido para, nombre de volada, para que pues, no pasa nada. Pero cuando el Espíritu de Dios nos confronta, entonces cambia nuestra forma de ver las cosas. Entonces empecé a orar con más fe, con más determinación. Señor, ¿y sabes cuál es el problema? El problema concretamente es que yo sentía que la carga estaba sobre mí. El que la gente sanara o no, como que yo quería cargar esa carga. Decía: Señor, y si sana, por gloria a Dios, porque van a ver que tú estás conmigo. Y si no sana, pues mal, ¿verdad? Porque me van a agarrar a mí de a palos. Entonces la carga estaba sobre mí. Pero cuando el Espíritu Santo me confronta y me dice: es que esto no lo haces tú, y no debes de asumir la carga de la sanidad de las personas o el que no sanen, el milagro lo hago yo. Entonces solté la carga esa y dije: Señor, gracias por cambiarme mi percepción de las cosas. Y me puse a orar con autoridad sobre las personas. Ahora, yo me he enterado de milagros que yo ni tenía idea, que sucedieron hace como 2-3 años atrás, hermano. Y que en ese tiempo oré, y te voy a ser bien sincero, no oré con toda la fe del mundo, pero oré. Pero me sorprendió que los milagros sucedieron. Yo dije: Señor, si haces milagros, nomás que a veces uno no se entera, pero uno quiere verlos en el instante. Y creo que Dios tiene el poder para hacerlos en el momento, iglesia. Pero uno tiene que ir avanzando y tiene que ir deshaciéndose de ciertas cuestiones en su percepción de cómo ve la fe. Y tenemos que ir avanzando en esto, pero necesitamos ser confrontados y no debemos tenerle miedo a que el resplandor de Cristo nos confronte, porque lo que Él quiere es sacarnos del hoyo en el que estamos metidos de falta de fe, de falta de entendimiento, para llevarnos a la cúspide de la montaña, donde vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden creer eso, iglesia? Y por último, el resplandor de Cristo nos devuelve al propósito original. En el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El proceso de Pablo no terminó cuando recibió la vista. Cristo restauró a Pablo completamente para ponerlo a trabajar en el propósito por el cual Dios lo había elegido. Pablo no conocía de este Cristo como Salvador y como sanador, pero Cristo fue a su encuentro. El resplandor lo dejó ciego por un momento y estuvo durante 3 días sin comer ni beber nada. Solo Dios sabe concretamente qué fue lo que pasaba en Pablo en ese preciso momento. Tuvo un ayuno de 3 días voluntariamente, a fuerza, supongo yo. Pero el hombre no quería comer nada, no quería saber nada. Y durante ese tiempo el Señor estuvo tratando con él hasta que oraron por él después. E inmediatamente después, escúchame, inmediatamente después de andar persiguiendo a los cristianos y andar diciendo, incluso blasfemando el nombre de Cristo, mi hermano, porque él lo reconoce en otras cartas suyas, y que hizo blasfemar a otros hermanos en la fe por perseguirlos en el tiempo que no era cristiano. Inmediatamente después se pone a predicar, mi hermano. Es impresionante cuando te dejas confrontar por ese resplandor de Cristo, cuando Cristo te ilumina con el Espíritu Santo, cuando viene esa confrontación del Espíritu Santo de Dios, todo cambia tan rápido, un giro de 360 grados. La gente hasta se sorprendió, los cristianos decían: pero que este no era el que nos andaba persiguiendo y el que andaba buscando meternos a la cárcel, y ahora anda predicando que Jesucristo es el
el Hijo de Dios con toda la autoridad y con todo. Pero ¿qué está pasando, mi hermano? Es que él tuvo un encuentro con Cristo y Cristo lo iluminó y lo restauró. Y eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación. Quiere llevarte al propósito por el cual fuiste elegido en esta tierra. Quiere llevarte a que seas luz donde sea. Déjame ir terminando con algo que te va a llamar mucho la atención. Algunos recuerdan a Núñez, Carlos Núñez. Aquí estuvo asistiendo un tiempo cuando todavía estábamos aquí. Me acompañó a la convención nacional. Mi padre me pidió que llevara a los predicadores a Valasta y a Anderson a almorzar, pero yo no pude. Le dije a Núñez, ¿podía llevarlos allá? Mi padre me pide que los llevemos a almorzar y él se los llevó. Dice, estuve platicando con ellos y dice que ellos mencionaban algo que él le llamó muchísimo la atención. Dice el pastor Dalasta, le decía, yo miro que aquí en México como que la iglesia solo es iglesia dentro de las cuatro paredes, y están acostumbrados a que la gente reciba los milagros solo dentro de la iglesia y que se conviertan solo dentro de la iglesia y en el contexto de las campañas y en el contexto eclesiástico. Pero la gente no entiende que el evangelio no es para encerrarlo entre cuatro paredes y en un solo contexto. El evangelio es para expandirlo. Y él decía, yo he visto milagros y gente convertida en momentos que no tienen nada que ver con el contexto cristiano, en restaurantes, en hoteles, caminando o comiendo. Dios nos ha hablado y hemos predicado, hemos orado, y ahí el Señor hace un milagro inmediatamente con la persona y no tiene nada que ver con el contexto cristiano. Pero Dios hace milagros fuera de estas cuatro paredes. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque regresarte al propósito original por el cual Dios te ha llamado, que sea luz y sal allá afuera, es porque quiero que entiendas que Dios quiere sacarte ya de las cuatro paredes que estás acostumbrado simplemente a vivir aquí adentro, y empieces a ver la mano de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en la colonia. Que tú te atrevas a predicarle a alguien, a orar por alguien, y empieces a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural allí con tus amigos, con tus conocidos en el trabajo, pero que te atrevas de verdad. Por eso esta es la primera confrontación y el primer resplandor que Dios trae a tu entendimiento y a tu espíritu, para que entiendas que es necesario que accionemos, que reaccionemos, porque Dios quiere llevarnos así un nuevo nivel de gloria, una gloria más grande. Pero necesitamos accionar ya, iglesia. Hay un caso en Argentina de unos jóvenes que contaba el muchacho que durante varios meses se empeñaron en orar por milagros de parte de Dios. Los milagros no sucedían en la iglesia, no sucedieron en la iglesia. Y dicen, nos deprimimos porque no mirábamos los milagros y nos sentimos tristes. Dice, y un día estábamos sentados todos en la sala pensando en todo esto, y uno de los jóvenes dijo, ¿y si vamos a orar por la gente a las calles? Y dijo, pues vamos. Se levantaron y empezaron a ir por las calles, y uno de ellos traía una cámara y empezó a grabar. Y ahí fue donde exactamente empezaron a ver los milagros de parte de Dios. No estaban sucediendo en el contexto dentro de la iglesia, pero se atrevieron a salir allá afuera, a ir a la gente, incluso a confrontar a la gente, y empezaron a predicarles, a orar por ellos. Y de hecho me he estado topando con muchísimos casos de ministerios que están saliendo a las calles a predicar. Hay muchos ahorita que sí se están grabando y están saliendo a predicar y orando por la gente, y Dios haciendo milagros en las calles. Impresionante. ¿No has pensado que tal vez Dios quiere sacarnos de la cajita en la que nosotros mismos nos metimos para expandir? Mi tío Nino me dijo en una ocasión, un hermano menor de mi padre, ellos tuvieron un mover del Espíritu Santo muy bonito en Padilla, en la iglesia Rosa de Sarón. Mi tío Nino me decía, venían de todos los ejidos y de Victoria y de todos lados, porque todos querían estar en Rosa de Sarón, porque la presencia de Dios era impresionante, era preciosa. Claro, todos estaban metidos siempre en ayuno, en oración, y la gloria de Dios era preciosa. Y mi tío Nino me decía, pero ¿sabes qué creo yo que fue el problema de nosotros? Por lo cual aquello solo se centró ahí y no parece que se expandió como otros avivamientos.
digo exactamente eso, que nosotros encerramos eso ahí. Solo nosotros, solo en la iglesia, solo aquí. Y en lugar de expandir ese avivamiento que quisimos, es nuestro. Y decía mi tío, yo creo que eso fue parte, por lo menos parte, de lo que provocó que aquello pasara a la historia solo como un momento en Rosa de Sarón. Y si Dios quiere traer un avivamiento, no lo digo como una posibilidad, lo digo como un hecho. Si Dios quiere traer un avivamiento aquí, yo creo que lo bueno sería que nosotros estemos dispuestos a que Dios nos confronte en lo que tenga que confrontarnos y resplandezca sobre nuestra vida y nos ilumine en lo que tenga que iluminarnos, con el único fin de cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados, iglesia, y ejercer bien nuestro ministerio. Solo Dios sabe hasta dónde te puede llevar. Mira, mi hermano, yo no digo que vayas a terminar detrás de un púlpito. Si Dios no te llamó a esto, no pasa nada, mi hermano. Lo que sí te llamó es a predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios puede hacer milagros también contigo en el trabajo, y Dios puede hacer milagros contigo también en la escuela. Que no pasa, no tiene que ser atrás de un púlpito, mi hermano. Doy gracias a Dios porque Dios me llamó a hacer pero yo soy consciente, mi hermano, que esto no se trata de un púlpito, ni de vidrio, ni este altar de blog. No se trata de esto, mi hermano. Somos predicadores del evangelio y tenemos que llevarlo allá afuera, y tenemos que llevarlo a la persona. Pero para volver a recuperarnos en esto, necesitamos que el resplandor de Cristo nos ilumine de nuevo y que volvamos a ser confrontados, iglesia. La pregunta es, querida iglesia, ¿quién de nosotros está dispuesto a ser confrontado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Va a ser incómodo? Sí, va a ser incómodo. En algunos casos puede que duela, en algunos casos puede que llore, que gima por desesperación, pero es bueno, iglesia, porque la gloria va a ser mayor que la primera, porque vas a ir de gloria en gloria, porque vas a ver la mano de Dios. No le tengas miedo. Tal vez alguien está diciendo, pero qué terror, y si Dios me expone, y si Dios me avergüenza. No te va a avergonzar, no te va a exponer. Él no quiere avergonzarte, Él no quiere humillarte, Él no quiere hacerte daño. Él quiere purificarte, Él quiere prepararte, Él quiere terminar la obra que comenzó en ti hace años atrás. Pero vuelve de nuevo y dile: Señor, cambia lo que tenga que cambiar, quita lo que tenga que quitar. Padre, ilumíname con tu Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos que reconocer que no podemos solo, no has podido solo todos estos años, y la única razón por la que estás aquí es por gracia de Dios. Pero hay más de parte de Dios. Simplemente dile: Señor, ayúdame, de verdad ayúdame, resplandece sobre mí, porque la luz de Dios ha llegado a este lugar. Así que levántate, iglesia, y resplandece en el nombre de Cristo. Ponte de pie, por favor. Hoy yo te quiero pedir que pases a este lugar y que tú le digas al Señor de todo corazón: Señor, resplandece sobre mí, ilumina mi corazón, ilumina mi entendimiento, restaura mi visión, aviva el Espíritu de Dios en mí, devuélveme al propósito por el cual me llamaste.